buenas noches, bienvenidos. No empezamos con un clip y la música habitual del programa porque necesito explicarles que hoy tenemos una emisión de película. Y entonces el comienzo les va a resultar un poco extraño. Tengo que hacer la advertencia de por qué nos vamos a poner en marcha de una manera que les va a llamar la atención. Debo explicar antes que el programa se basa en este libro de Paul Krugman. Acabemos ya con esta crisis. Paul Krugman es Premio Nobel de Economía, recientemente en el 2009. Por cierto, no es Marx, es un hombre que habla escribiendo semana a semana en el New York Times desde el corazón de los Estados Unidos. Naturalmente es un liberal, es un hombre que cree en la propiedad privada, que por supuesto cree en el capitalismo como una forma de progresar y darle mayor felicidad al mundo. Pero por supuesto que también tiene opiniones respecto a cómo se puede vivir dentro del capitalismo y las cosas que se pueden hacer. Este es un libro extraordinario, inmensamente formativo, que tiene mucho que ver con lo que hoy día estamos discutiendo en el mundo. ¿Qué dice este libro? Dice por qué tenemos esta desgraciada situación, en Europa particularmente, con millones de desocupados. ¿Por qué los bancos han tenido nuevamente que pedir la ayuda de los estados, es decir, quitarle a la gente para darle otra vez a los bancos? ¿Por qué esta salvajada de robarle el futuro a millones de jóvenes, particularmente en Europa, en este caso? ¿Por qué América Latina parece estar haciendo buena letra, completamente distinta a la que ha ocurrido en el resto del mundo? ¿Por qué es que se pudo apartar de las recetas que determinaron que a partir de 1980, cuando la derecha se quedó con el mundo, todo fuese camino a esta tremenda crisis que repite la de 1930? Lo que el libro dice es que el achicamiento del Estado y la desregulación determinó, sembró, fundamentó la futura desgracia del mundo, esta que ahora se está padeciendo. Y lo dice Paul Krugman. Empieza el programa con una nota, si se quiere, humorística, pero está citada por Paul Krugman. Tiene que ver con lo que en 1939 John Ford hizo decir a un banquero, en plena época, a la salida de la depresión, sobre lo que esos banqueros querían y que no consiguieron hasta la llegada de Reagan particularmente. Es decir, hasta que la derecha, aprovechando el bienestar de 50 años posteriores a la depresión, cuando había regulaciones y cuando había un Estado fuerte, cambió el mundo. Se quedaron con el mundo y cometieron esta salvajada. Esto ya es opinión mía, no tanto de Paul Krugman, de que estamos padeciendo en estos momentos. Así que el programa se pone en marcha con un banquero muy especial, que les parecerá mentira. Dice lo mismo que solemos escuchar hoy día. Instead of protecting businessmen, it pokes its nose into business. Why, they're even talking now about having bank examiners. As if we bankers don't know how to run our own banks. Why, Boone, I actually had a letter from a Popinjay official saying they were going to inspect my books. I have a slogan that should be blazoned on every newspaper in the country. America for Americans. The government must not interfere with business. Reduce taxes. Our national debt is something shocking. Over $1 billion a year. What this country needs is a businessman for president. What this country needs is more fuddle. What? Fuddle. You're done, sir. I'm happy, Gatewood. ¿Saben de dónde salía Gatewood en esa diligencia? ¿Por qué se había subido allí? Acababa de cometer el desfalco a todos los depositantes en su banco en ese pueblo que estaba abandonando. 1939. No era imaginación de John Ford, sino que tomaba nota de una realidad que se da ahora, de la forma en que le gustaría seguramente a este tan particular banquero Gatewood. Nosotros tenemos una idea también de película para él.
esto es un atraco. Vamos, dámelo todo. Ese collar, y la pulsera, y el reloj, todo. Y tú, el móvil, la cartera. Tú también, rapidito, que estoy muy loco. Venga, tú también. El dinero, tú. Y tú, el reloj, ese reloj, que parece caro. Y la cartera, también. Vamos. ¿Y tú? ¿Dónde está el director? Soy yo. ¿El director? Sí. Pues tome, porque lo están pasando ustedes mal con la crisis y hay que ayudar un poco. Coño, pues muchas gracias. Nada, Mariano Rajoy, un admirador, un amigo, un siervo, un esclavo. Adiós. Más o menos es lo que ha ocurrido en este mundo tan particular, que es la consecuencia, como veremos poco a poco, de lo que en 1980 marca una verdadera bisagra, cuando Ronald Reagan se hace cargo del gobierno, y verán lo que se derrama de Ronald Reagan a Margaret Thatcher y por supuesto también a la Argentina. Pero antes queremos presentar a nuestros amigos en el Twitter con Julieta Camaño, como siempre. Buenas noches, Julieta. Buenas noches, Víctor Hugo. ¿Cómo estás? ¿Cómo Bien. están todos ustedes? Feliz de la incursión a las 7 de la tarde. Ay, muchas gracias. En Canal 26. Muchas Tenemos gracias. así a mi compañero con Carlos Polimeni, al que también le mandamos nuestro saludo. Muchísimas gracias, Víctor Hugo, por la mención. Bueno, bienvenidos a todos aquellos que tuitean en @BDL Víctor Hugo. Hoy tenemos, como siempre, 3 invitados especiales para tuitear sobre los temas aquí en Bajada de Línea. El primero es el señor Roberto Arias. Él es economista y coordinador del área de estudios políticos y sociales de la Fundación Gestar. Él ya saludó, dice: buenas noches, Víctor Hugo, gracias por la invitación, saludos a todo Formosa, que de ahí vengo. Bueno, muchísimas gracias, saludos a todo Formosa entonces. En segundo lugar estará tuiteando Alejandro Bodart, aquí lo tenemos también, dice: buenas noches, Víctor Hugo y todo el equipo de producción, como siempre, es un gusto poder participar de su programa, dice el legislador porteño por el MST en Proyecto Sur. Y también estará el señor Ricardo López Murphy, que agradeció y dice: buenas noches, Víctor Hugo, Julieta, bueno, gracias por la invitación. Dice entonces López Murphy, economista actualmente que preside la Fundación Cívico Republicana. Bueno, aquí estamos entonces en @BDL Víctor Hugo. Gracias por acompañarnos a cada uno de los amigos en el Twitter. Vamos a empezar el programa con un banquero muy conocido en el mundo entero, particularmente en la Argentina. Aquí era una especie de gurú, un hombre que venía con la salvación del mundo, como todos los que llegan de la mano del Fondo Monetario Internacional, del que Krugman, por supuesto, tiene una opinión muy, pero muy especial, que está en este libro que sirve de eje a nuestro programa para hablar de economía y política en el mundo. Pero vamos a presentar un banquero típico, con una historia muy particular. Rodrigo Rato, que fuera ministro en España, que después fue el hombre fuerte del Fondo Monetario Internacional, que inmediatamente fundó un banco y que inmediatamente fundió un banco. De él. Yo no maldigo mi suerte porque banquero nací. Soy el que causa las crisis, mas no la voy a sufrir. Me gusta sentirme grande, pues tengo el arma pequeña. Soy el mayor embustero que roba la tierra ajena y nunca pisa la trena. Lo que ha demostrado los últimos 30 años de la vida económica española es que el ajuste se produce siempre. O sea, decir no va a haber ajuste, eso no sucede. Lo que pasa es que tienes que elegir, aunque parezca mentira, pero se elige cómo lo quieres producir. Le robo al pobre cantando y aunque sé que se va a hartar, tengo al Estado comprado pa' que no me pase nada. El presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato, ha presentado Bankia. La marca es Bankia, creo que es una marca clara que indica primero qué institución somos. Somos una institución financiera y un banco, y al mismo tiempo es una marca moderna, inclusiva, abierta. Se va a convertir muy rápidamente en un nombre conocido por millones de personas y que se constituye como la representación del primer banco doméstico en España. El hasta ahora presidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha presentado este lunes su dimisión. La inesperada salida de Rato, hasta ahora defensor de la viabilidad en solitario de Bankia, se produce en un momento complicado para la entidad. El gobierno de Mariano Rajoy siempre se ha negado a intervenir con dinero público entidades españolas, pero hoy, esta mañana, en Onda Cero, Mariano Rajoy ha dicho que, bueno, que llegada la excepción,
sí que habría que intervenir públicamente entidades. Nos hemos juntado aquí por la mañana, cientos de vecinos del barrio. La entidad Bankia no ha querido negociar con él de ninguna manera. Les ha embargado la vivienda y todavía les pide una deuda de más de 200.000 euros. Pobre obrero, vente al banco pa' ingresar lo que te quito. Que llenar el tarro quiero y controlar al mundo entero. Yo soy banquero. Paul Krugman se pregunta por qué lo hacen. ¿Por qué, viendo lo que va a suceder, igual van adelante con sus políticas? Daría la sensación de que no siempre se dan cuenta, porque si no estamos hablando de verdaderos delincuentes. Miren ustedes lo que ocurría una semana antes de que se conociese que Bankia fundía a quienes habían puesto las esperanzas en ellos. Es decir, dejaba una vez más el tendal, en este caso en España. Una semana antes, Rodrigo Rato es recibido de esta manera en la llamada Universidad del Éxito. Me gustaría que nos pusiéramos todos de pie y que me ayudarais a traer con un fuerte aplauso al señor don Rodrigo Rato. Presento a mis clientes, a la comunidad de agentes inmobiliarios de Notejés. En este salón tenemos 450 de ellos. Son agentes inmobiliarios un poco raros porque venden y venden bastante. Y una de las tácticas militares más importantes de Roma, que ayudó a Roma a mantener esto por 1000 años, era la de la formación tortuga. Y llevamos todo el fin de semana entrenando en la formación tortuga. ¿A usted le gustaría que le mostráramos cómo funciona? Señores, ¿preparados? ¿Está la orden de usted o la doy yo? Formación tortuga. Muy buenos días a todos y muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la idea que me dan con las tácticas militares romanas, que probablemente pues no está mal que todos las vayamos repasando en estos tiempos. En realidad, la estrategia siempre es desregular. A hombres como este es que se les ocurre pedir que no haya regulaciones, que todo esté libre. Dice Krugman, no Marx, que entre 1930, entre la depresión, y 1980, Estados Unidos y consecuentemente el mundo caminaron de una manera cordial en la relación del crecimiento económico. Se creció mucho más entonces que desde 1980 en adelante. ¿Qué se regulaba de los bancos? Un banco que presta plata no es un banco que pueda timbear en el mundo financiero. Una ley llamada Glass-Steagall, llevada adelante por un hombre tan importante que gobernó 12 años los Estados Unidos como Roosevelt, y al que vamos a ver también esta noche en su discurso inaugural. Pero sigamos un momento más con Rodrigo Rato para entender cuál es el final inexorable que se presenta con estos hombres. Cuando Gaygut, en la película La Diligencia, decía lo que ustedes escucharon en el comienzo del programa, Rodrigo Rato ya tenía abuelos, padres, etcétera, que venían haciendo lo mismo. Mírenlo.
Seguramente Rodrigo Rato es el que menos se ha sorprendido del hundimiento de Bankia porque gracias a su familia conoce de primera mano lo que significa que quiebre un banco. Es increíble, pero en los años 60 su padre, su tío y su hermano mayor se vieron ante una situación con ciertas similitudes. Empezamos por el cabeza de familia, el padre de Rodrigo Rato, Ramón Rato y Rodríguez Sampedro. Nació en una familia de importantes y adinerados empresarios. ¿Cómo marcan los apellidos? Si naces apellidándote Flores, estás destinado a ser artista. Y si naces apellidándote Rato y Rodríguez Sampedro, estás destinado a ser un importante empresario, o al menos a no ser artista. Porque es imposible que tu nombre quepa en un CD. En los años 50, Ramón Rato Rodríguez Sampedro se pasó al sector financiero. En 1953 compra el Banco Siero y como vemos en este titular del ABC de 1966, en noviembre de ese año el Banco Siero quebró y cerró sus puertas. Bueno, está claro que quebrar un banco es la firma de los Rato. Literalmente donde ponen la firma, ponen la quiebra. Eso sí, Rodrigo Rato ha confirmado la teoría de la evolución de Darwin. Las especies mejoran. Lo que su padre consiguió en 13 años a Rato solo le ha costado 2. Una semana antes de que quebrase el Banco Siero, el padre de Rodrigo Rato fue encarcelado por delitos monetarios. Así lo publicaba el diario Alcázar. Encarcelado el presidente del Banco Siero. Me sorprende ver que en 1966 un banquero que hundía su empresa podía acabar en la cárcel. Por fin entiendo la frase esa de con Franco se vivía mejor. No solo el padre de Rodrigo Rato, también su tío, Faustino Rato, también, Faustino Rato Rodríguez Sampedro y también su hermano mayor, Ramón Rato Figaredo, fueron acusados de delitos monetarios. A los tres se los inculpó por delito continuado de exportación de pesetas, ocultación de divisas, delito continuado de abono en cuentas de residentes en el extranjero y delito continuado de pago por cuenta de residentes en el extranjero. Así creció Rodrigo Rato. Era el único niño del colegio y cuando le preguntaban qué quería ser de mayor no decía policía, para no cojonar a su padre. Y hasta aquí la sección desmontando a los Rato. ¿Qué hemos aprendido? Que los Ratos son como los iPhone. Cada generación nos sale más cara que la anterior. Habla Paul Krugman de una puerta giratoria. Ya lo veremos a Rato como hombre fuerte del gobierno o como asesor de las entidades europeas o de pronto ayudando a los griegos con su deuda. Siempre entran y salen los mismos. Economistas que trabajan al servicio de estos planes tan ortodoxos y que luego son funcionarios de gobierno y cuando salen del gobierno retornan a ese origen de quienes luchan desde un lugar político muy importante. Verán ustedes ahora mismo a Krugman diciendo que se trata de una cuestión política, siempre es una cuestión política, también el mundo de la economía. Vamos a ver, antes de conocer a Krugman, porque seguramente lo van a ver muchos de ustedes por primera vez, ¿qué dicen en nuestro Twitter, por favor? Claro que sí, Víctor Hugo, en @BDL Víctor Hugo. Entonces, tenemos algunos y muy interesantes, te cuento. Alejandro Bodart tuiteó: la crisis que provocaron los grandes bancos ahora quieren que la paguen los trabajadores y el pueblo. Hay que nacionalizarlos ya. López Murphy tuiteó: eran todos bancos oficiales y estatales que se fusionaron entre sí. Y agrega: estos bancos estatales habían dado préstamos que eran de baja calidad. Y hay más. A ver si podemos mover. Ahí está. Uno de Roberto José Arias. Dice: la cuestión no es Rato, sino el FMI, organismo perverso. Perón no quiso entrar al organismo y Kirchner saldó la deuda. Y el último, el de Ricardo López Murphy. Las desregulaciones fueron realizadas principalmente en la presidencia de Clinton. Aclara. Todo esto en @BDL Víctor Hugo. Enseguida le vamos a hacer ver a don Ricardo, estimada persona, por cierto, de quien les habla, lo que decía Reagan para abrir el juego. También Carter hizo un poquitito antes. Es verdad, no hay tanta distancia como nosotros pensamos entre republicanos y demócratas. Pero verán ustedes a Reagan y a la Thatcher, lo verá usted, estimado Ricardo, y después lo que inmediatamente se derramó también hacia la República Argentina. Efectivamente, Clinton, en 1999, es quien desmantela definitivamente la Glass-Steagall, esa ley que impedía la fusión de esos bancos. Esto es lo tremendo que le hicieron al mundo. Con bancos que detrás de los bancos los aseguraban.
esos bancos, detrás de los bancos, eran asegurados además por los estados. Es una cosa absolutamente increíble lo que le ha sucedido al mundo con este final. Con 25 millones de desocupados y millones de jóvenes que no tienen futuro, que no saben qué van a hacer en Europa con los 600 o 700 euros que acabo de ver yo. Les pueden llegar a pagar en algún trabajo en los cuales hacen colas de cuadras y cuadras para ver si consiguen algo en medio de la malaria. Dice Paul Krugman que hay un informe del Fondo Monetario Internacional que analizó 170 casos entre 1978 y 2009 donde se aplicó el ajuste, el famoso ajuste que siempre se pide, demostrando que solo lleva a desempleo y recesión esa receta. Escuchémoslo hablando de la deuda a Paul Krugman. Me da mucho gusto presentárselos. Paul Krugman, welcome to Hard Talk. Hi there. Can you really solve the problem of excessive debt with more debt? Yes, you can. And the thing to understand is that the problem is not so much the overall level of debt as the fact that right now everyone is trying to pay down their debt at the same time. And the trouble with that, of course, is, well, I should say, of course, but apparently doesn't get through, is that my income is, my spending is your income. Your spending is my income. If you and I both decide we have too much debt and both say we need to slash spending, the result is a depression, which leaves us both worse off. So what we need to do right now, while the private sector is trying desperately to work down its debt levels, is temporarily the public sector needs to step in there and do the spending that the private sector will not. Right? What we have is a political and an intellectual problem, not really an economic problem. ¿Se dan cuenta? Tenemos un problema político, intelectual, no exactamente económico. Es decir, el problema es no entender al mundo o entenderlo desde las recetas eternas que han acercado tanta desgracia hasta 1930, provocando una crisis que enseguida verán cómo Roosevelt de alguna manera empieza a combatir en esos 12 años de gobierno que tienen su inicio justamente en la depresión. ¿Se acuerdan de la crisis de 1930? ¿Quién no? Un martes negro, un día que quiebra la bolsa en Wall Street, dejando a millones de personas en la calle, sin trabajo. Comenzaba en el mundo la llamada Gran Depresión, que fue una crisis económica mundial. Cayeron los precios, aumentó sideralmente el desempleo, descendió el comercio internacional. La mirada era de tristeza en el mundo entero. ¿Qué pasó después? Llega Franklin Roosevelt al gobierno y plantea el New Deal, un nuevo pacto social en el que el gobierno, el Estado, iba a ser el encargado de regular la economía, no estos señores rato. Iba a ser un gobierno el que se iba a hacer cargo, el Estado como padre, un padre muy eficiente en los siguientes 50 años de los Estados Unidos y el mundo. Eso que tanto temía el banquero de la película de John Ford, finalmente iba a suceder. Practices of the unscrupulous money changers stand indicted in the court of public opinion, rejected by the hearts and minds of men. True, they have tried, but their efforts have been cast in the pattern of an outworn tradition. Faced by failure of credit, they have proposed only the lending of more money. Stripped of the lure of profit by which to induce our people to follow their false leadership, they have resorted to exhortations, pleading tearfully for restored confidence. They only know the rules of a generation of self-seekers. They have no vision, and when there is no vision, the people perish. 12 años estaría este hombre al frente del gobierno de los Estados Unidos para completar una obra desde esta filosofía, desde esta idea, que le dio a los Estados Unidos y al mundo 50 años de un crecimiento muy superior, lo dice Paul Krugman, premio Nobel de Economía en el 2008 en realidad, no quien les habla, por supuesto que de esto no puede escribir una página, pero sí, como cualquier ciudadano, puede entender o intuir o razonar dónde hay razones en este mundo. Pero pasan 50 años y hay bienestar, por cierto, y en ese bienestar genera dineros, y esos dineros
quieren ser administrados sin regulaciones. Por favor, achiquemos el Estado. El Estado nos está impidiendo crecer un poco más. Eso, con un poquitito de medios de comunicación que lo sepan decir, generando una cultura, determinan que suba al 1980 un señor que dice lo que vamos a escuchar. Vote for me if you believe in yourself. If you believe in your right to control your own destiny and plan your own life. Yes, and have to say with the spending of your own money. The president is going to have more government on the backs of the people and of business and of industry and the working people in order to try to solve the problems that were created by too much government on our backs. We can get government off our backs, out of our pockets. This kind of indifference to economic disaster must be ended, and it'll be ended by having a different kind of leadership. This government has rolled back the frontiers of the state and will roll them back still further. And so popular is our policy that it's being taken up all over the world, from France to the Philippines, from Jamaica to Japan, from Malaysia to Mexico, from Sri Lanka to Singapore. Privatization is on the move. And there's even a special oriental version in China. The policies we have pioneered are catching on in country after country. We conservatives believe in popular capitalism, believe in a property-owning democracy, and it works. The great political reform of the last century was to enable more and more people to have a vote. Now the great Tory reform of this century is to enable more and more people to own property. Popular capitalism is nothing less than a crusade to enfranchise the many in the economic life of the nation. We conservatives are returning power to the people. That is the way to one nation, one people. I don't trust you, so I trust me. Acá Menem empezó fantástico, los canales de televisión a los privados, la telefónica a los privados. Lo hizo bien, mal no me importa. Los entrego, yo ya no tengo que pagar la cuenta de otros. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Pretendemos con esto darle la posibilidad al trabajador, al obrero, una vida más digna, convirtiéndolos de proletarios en propietarios. Estoy muy atento a lo que está en pantalla, por cierto, pero en la visión periférica veo que Julieta Camaño tiene seguramente a nuestros invitados con mucha actividad. Y nos sorprendió, está tuiteando ahora en vivo, mandó algunos tweets, creo que 4, así que vamos a leerlos todos. El ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, Hernán Lorenzino. Vamos a comenzar con el primero. Dice: ¿cuál es la respuesta de los responsables de la crisis? Falló la regulación. En realidad, el mercado acumuló descontroladamente. Escribió directamente él a nuestro programa. Sigo. Roberto José Arias, nuestro invitado. La austeridad expansiva es una broma de mal gusto. Nunca un país salió de una crisis mediante un ajuste. Bodart tuiteó: los bancos no podrían hacer lo que quisieran sin los viejos partidos que defienden a capa y espada a los capitalistas. Lorenzino, nuevamente, a nuestro programa. No se ataca la causa de fondo, que es un problema de redistribución de ingreso, y agrega:
Para el sector financiero, el Estado es el que genera la falla y quiere que le haga pagar a la sociedad con ajustes. Ricardo López Murphy tiene 2 tweets. Krugman ha dicho que la Argentina ha seguido una política totalmente inadecuada por no haber ahorrado en tiempos de bonanza. Y continúa López Murphy. Krugman ha dicho que el populismo en Argentina ha tomado inadecuadamente sus reflexiones. Y uno más de Hernán Lorenzino. Detrás de las crisis financieras está la apropiación de ingresos por parte del sector rentístico. ¿Dije bien? Sí. Sobre sectores productivos. Bueno, nos sorprendió, Víctor Hugo. Sí, por cierto. Pero con respecto a lo que señala Ricardo, y muchas gracias al ministro Lorenzino por participar también, lo que señala Ricardo con respecto a lo que dice Paul Krugman, van a ver ustedes alguna de las secuencias, porque tenemos 3 o 4 momentos de Paul Krugman en los que justamente dice que el mundo debió haber hecho lo que hizo la Argentina, o algo por el estilo. Vamos a verlo ahora mismo, me dicen que lo tenemos. Viene muy bien para esto que dijo, con todo respeto, Ricardo, escuche esto, véalo. If you were advising the Greek government now, what would you say to them? If I were running the Greek government right now, I would actually be in a state of some despair, because I believe Greece must and will leave the euro. I think there is no alternative. But I also believe that whoever actually makes that decision, whoever actually says, okay, that's it, is going to have ended his political career. Is you have a new drachma that is devalued in relation to the euro, and yet you still have these massive debts, which are now denominated in the new drachma, and therefore even bigger than they were before. No, well, the trouble is they're denominated in euros, and there's going to be some interesting negotiations. But they'd be paid back in the new drachma. Well, except they probably won't be. So our Argentina is our role model here after a fashion. And it's not an entirely positive role model. But Argentina had an allegedly irreversible commitment of 1 peso, $1, which then failed at the end of 2001. And they had a lot of debts that were in dollars, which they ended up paying about 30 cents on the dollar. So they ended up defaulting rather heavily on those debts. They had a huge devaluation of the peso. They had one terrible year because of the disruption caused by all of that, followed by a very strong economic recovery. Es antes señalar que estas declaraciones de Paul Krugman se producen en Inglaterra, está hablando en Londres, allí está siendo reporteado en estos términos que nosotros estamos viendo y que recuperaremos más adelante con mucho material que tenemos para ver si se puede entender el mundo, porque todos los días leemos noticias sobre su marcha, su desolación, su desocupación. 25 millones de personas no tienen trabajo hoy día en Europa. 5,5 millones de personas no tienen trabajo en España. ¿No será porque tuvo razón Rato y los que sigan a Rato? ¿No será porque se siguieron las recetas hasta traicionándose a sí mismo un gobierno de izquierda como el PSOE, siguiendo también las directivas del Fondo Monetario Internacional, como tantos les gusta aquí? Dice Paul Krugman que los economistas siguen desfilando con sus ideas de antes, con las ideas de siempre, porque en realidad tienen que alejar de sus mentes este fracaso para poder continuar viviendo de lo que hacen. Pero tienen que convencerse de que no hay razón, de que toda esta desregulación, todo este achicamiento del Estado nos ha traído muchísima desgracia. Yo creo que Paul Krugman tiene mucha razón. Y me voy a la pausa, de la que volveremos en muy pocos minutos para darle continuidad a nuestro esfuerzo, nuestro deseo de ayudarnos, porque también nosotros, mientras hacemos el programa o lo preparamos, procuramos crecer, ayudarnos a entender el mundo. Ya volvemos. Tenemos muchísimo material que nos permite llevar adelante este propósito de mirar el mundo para también de alguna manera reflexionar sobre el adentro. Pero voy a hacer esperar un poco el material que nos espera, que tiene que ver mucho con la actualidad del mundo, porque en el Twitter
hay mucha actividad. Sí, no, impresionante. La verdad, muchísimas gracias, porque a veces decimos tuiteen, y hoy están tuiteando por demás. Vamos a leer el primero, es el de Ricardo López Murphy. Él tuiteó: Cristina y Néstor fueron partidarios de las políticas menemistas. Más aún, fueron defensores del modelo de los 90. Y sigue: no puede haber ausencia de regulaciones en el sistema financiero porque hay garantía del Estado sobre el depósito. Por su parte, Roberto José Arias tuiteó: el capitalismo financiero creó la crisis, se dejó de pensar en el empleo y en la distribución del ingreso. Objetivos superiores. Bodart, por su parte, tuiteó: si el Estado es capitalista, siempre defenderá a los capitalistas. Necesitamos otro tipo de Estado. López Murphy nuevamente tuitea: lea la totalidad de la reflexión. Quizá fue confundido por la manipulación de los datos del INDEC. No sé a quién se lo está diciendo, a vos, Víctor Hugo, o a quién. Dice Bodart: un Estado que defienda a los que menos tienen deberá ser no capitalista, socialista. Y por último, Roberto José Arias: el gran problema en Europa no es la deuda, es el desempleo. Pensemos en el trabajo, no en las finanzas. Ah, tengo uno más de López Murphy. A ver. Y después viene Lorenzino. Perfecto. Acá está López Murphy. Lo que he dicho sobre las declaraciones de Krugman han sido publicadas por él para no adherirse a la truchada de los números. Lorenzino: para Stiglitz son dos las variables que definen una salida exitosa de una crisis. 1, crecimiento del PBI. 2, bajar la inequidad. Y agrega: que no nos digan que la crisis se solucionó porque los bancos no quebraron. Todo esto en @BDL Víctor Hugo. Muchas gracias. No todos pueden zafar a la cuestión cultural de lo que venía del mundo. Hemos mostrado a Reagan, a Thatcher, diciendo: el mundo aplica nuestras recetas. Y cuando con buenos medios de esta ideología se le dice a la gente y a los políticos y a los economistas qué es lo que está de onda en el mundo, no es fácil zafar. Pero lo que sí es importante es observar que el mundo estaba dentro de un gravísimo error. Insistir en esto, no advertir lo que ha pasado, con las desregulaciones. Lo que dice Paul Krugman es: desregular de alguna manera es como matar a la gente. Verán ustedes lo que, un poquito más adelante nada más, lo que sucedía en el 2001 en la Argentina a propósito de las desregulaciones. Pero quiero que miren ahora lo que ocurre en Grecia, porque desregulación, derrota del mundo, y que viene a continuación el ajuste. La palabra inmediatamente es: hay que ajustarse. Por supuesto el pueblo, nunca ellos. Hay que ajustarse. De rodillas fue esta semana, miren la actualidad de estos temas. El hombre fuerte de Grecia hablar con la mujer fuerte de Alemania. Y una vez más le dijeron: no, hay que ajustar. Miren a Paul Krugman hablando de este tema. Well, let's look at a country which is in deep trouble, Greece. How would your argument apply there? You can't seriously be suggesting that Greece borrows more. Greece has the problem of not having its own currency. And so Greece has first of all, Greece was actually seriously irresponsible even during the good years, which is and you can say that there was some of that here, you can say there was some of that in the United States, but not to the same extent. But most important, Greece doesn't have its own currency. It cannot print euros. And that creates an enormous vulnerability. All of the severe crisis countries that we think of as being fiscal crisis countries are actually euro crisis countries. They're suffering from the fact of being stuck with what amount to overvalued exchange rates. Okay, so what do they do? Now, if you're the prime minister of a small European country, you have very few options, or rather you have only two options. One is to go along with whatever the Germans are demanding as the price of continued lending, or to leave the euro, which is a very nuclear option. But that's actually not very different from the governor of a U.S. state. The governor of Illinois doesn't have much freedom of action either. But Europe as a whole has the option of being more expansionary, of lending freely from the European Central Bank, of adopting a higher inflation target. But no, I mean, it's a terrible thing that has happened. A la insistencia en la persecución de estos objetivos, que siempre es el enriquecimiento de los menos, de alguna manera Krugman lo compara con, lo dice en el libro, con el Coyote Bill. Y como hemos tomado el libro de guía de nuestro programa, le vamos a mostrar cuál es la idea. Un mundo que corre detrás de lo mismo, es decir, ese mundo manejado por las ideas de la derecha, por la desregulación y por el achicamiento del Estado, y que cuando se da cuenta, una vez más, esto pasa cada cierto tiempo,
está en el aire. Bueno, de esta manera, es mucho más gráfico como se lo podemos contar así. Recordemos lo que pasó en la Argentina entonces. No había quedado una sola regulación, mucho menos para los bancos. Nadie controlaba a nadie. Estaban haciéndose un verdadero festín, hasta que terminaron de esa manera que documentamos. Pero recordémoslo en términos más periodísticos. Argentina is truly in a way to enter the new century in a very, very solid basis. Wrong. Menem's miracle turned into a disaster. Half the country slid below the poverty line. He had created a capitalist Wild West. While people were trapped without work, money was free to travel. And when Argentina's currency started to drop, that's exactly what happened. Multinational banks whisked $40 billion out of the country in cash in the dead of night. There were no regulations left to stop them. The government panicked and froze all bank accounts in the country. So ordinary Argentines watched the wealthy get their money offshore, while they were locked out of their own life savings. That didn't go over well. Ustedes recordarán nuestros programas Andando por el Mundo. Nos ocupábamos de los indignados, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York. Y ellos decían que son el 1%, el 99%. Y el 1% es el que se ha quedado con el mundo. ¿Saben un dato que da Krugman? Esto es aterrador. 3 operadores de las aseguradoras de los bancos ganaron 25 de ellos. 3 veces más en un año que los 80.000 maestros de la ciudad de Nueva York. ¿Lo entendieron, no? Con esta manera de aprovecharse del mundo. El crecimiento de la desigualdad a partir de 1980 ha sido muy importante en el mundo entero, por supuesto en los Estados Unidos. ¿Saben ustedes que la mitad de esa desigualdad tiene que ver, está empujada por lo que el 1%, Paul Krugman dice el 0,1% en realidad, se quedó con las ganancias que obtenían del mundo? Es decir, lo que llegaron a ganar, la salvajada que cometieron, determinó que la diferencia económica entre los que más tienen y los que menos tienen fuera esa que le estoy documentando. 25 personas ganan 3 veces más que 80.000 maestros en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos. Bueno, este libro es apasionante. Por supuesto, nosotros estamos viviendo la estrechez natural de lo que son nuestros tiempos para documentarlo, pero vale la pena tener en cuenta. Vuelvo a los indignados de Nueva York. Eran realmente el 99%. Dice Paul Krugman, sí, son el 99%, y lo dice así. I wonder what you want the public. You want them to get angry? Do you want them to take to the streets? I think a little bit, yes. I mean, and the fact of the matter is, so we had the Occupy movement in the United States. And it was a little inchoate and a little bit scrappy, but it actually changed the conversation in a very positive direction.
Before the Occupy protests began, it was all deficit hawkery, and the issue of unemployment and the issue of inequality had completely disappeared from our political discourse. And then suddenly real people out there, not part of our political establishment, said, hey, there's real suffering out here, and you are not dealing with it. And the political establishment, at least to some extent, took notice. It's very important not to just accept that this is the new normal, that this depression is the way it's going to be, and nothing can be done except wait for the market to heal itself, that in the long run it'll all work out, which it may or may not be true, but as Keynes said, in the long run we're all dead. And meanwhile, let's solve this problem now. Paul Krugman, thank you for coming on Thank Hard you. Talk. También me daban ganas de darle la mano a Paul Krugman y agradecerle este libro, que no tenemos ningún espíritu divulgador en especial del libro, pero saludamos a la gente de Crítica, a la que no conocemos, pero que nos ha acercado un valiosísimo material, que con la doctrina del shock de Naomi Klein, por ejemplo, se convierte en verdaderos pilares para entender a América Latina, entender a la Argentina y de alguna forma comprender lo que le pasa al mundo y lo que ojalá no nos vuelva a ocurrir a nosotros. Tenemos que ir a la pausa, Julieta. Así es, quiero contarte que en todo país que se protege a la industria, toda pyme necesita crecer, renovar sus máquinas, su flota o cambiar de rubro. Llame al especialista Adrián Mercado, conocimiento, confiabilidad y máximo equilibrio. ¿Necesita su compañía renovar las maquinarias? Llame a Adrián Mercado, 4343-9893. Conocimiento, confiabilidad y máximo equilibrio. Bueno, vamos a atender a nuestros amigos en el Twitter para decirles muchas gracias, además, por haber participado. Julieta. Estuvieron muy bien. Bueno, tengo muchos de López Murphy. Uno, por ejemplo, dice, Krugman nunca hubiese estado de acuerdo con tasas de inflación del 30 ni con brechas cambiarias del 40%. No sé si es el 30, no sé de dónde sale el 30. Puede ser, Ricardo entiende de esto, pero sí le puedo decir que según este libro y declaraciones que tenemos, Krugman es partidario de que haya inflación. Ok, Roberto José Arias dice, muchos economistas, pero no todos, están cambiando de opinión luego de la crisis sobre el rol del Estado en la economía. Bodard. No hay nada más utópico que pensar que existe un capitalismo que no termine descargando la crisis sobre los de abajo. Basta, animémonos a cambiar, dice. José Arias, la fortaleza de un sistema financiero es consecuencia de un país industrializado con distribución del ingreso. Y el último de López Murphy dice, en cuanto a la distribución del ingreso, es notable el aumento del patrimonio de gobernantes y funcionarios argentinos. Sí, es bueno celebrar también, porque esto es nuevo en cuanto a conocer patrimonios de gobernantes, que se vean esos aumentos y que los podamos discutir para ver cuál es su procedencia. Porque yo no sé vos, Julieta, bueno, sos muy jovencita, pero no estábamos entrenados para ver, no se sabía exactamente ese crecimiento del patrimonio o decrecimiento cuando corresponda. No mostraban, claro. No existía eso. Me parece positivo. Después podemos analizar si son buenos o malos. Ricardo, muchas gracias por haber participado de un programa. Cuando me dijeron que estaba usted, digo, que no vais a pensar que se lo dedicamos a él de ninguna manera, porque sabe cuánto lo respeto. Pero le dije al equipo de producción, justo este programa, don Ricardo López Murphy dice, ¿quién puede hablar mejor desde el otro lado, desde la otra vereda? Pero al final estuvo sobre bueno, economía. al final tuiteó un montón, se animó a todos, te diría. Una persona que respeto y estimo muchísimo. Nos vamos, Julieta, gracias. Nos vamos, gracias a vos, Víctor Amigos, Hugo. nos reencontramos el próximo domingo, Dios mediante, hasta entonces.